Bueno, seguimos en el apartado metodológico con los asuntos referidos a la lengua escrita. Igual seguimos con la misma conexión de apartados desde lo metodológico, que entendemos que aquí podría surgir una metodología particular para la enseñanza de la lengua escrita desde el aula para sordos, si uno lo hablara así metodológicamente. Mm, pero no sé si esto fuera en la estrategia de construcción de conocimiento, y si fuese así, pues tocaría anunciarlo de una manera muy clara. Es decir, la estrategia de construcción de conocimiento tiene unos elementos basados en didacto, en acontecimiento, y tiene una propuesta particular de lengua escrita. O, como bien lo señalamos antes con lengua de señas, dentro del acontecimiento se trabajan aspectos referidos a la lengua escrita de esta manera particular, pero habría que señalarlo muy explícitamente así en el texto para que no siga quedando esta sensación de elementos señalados por subtítulos, pero no necesariamente claramente articulados. Bueno, en esta misma vía, y pues sabiendo que esto hay que hacerlo en el resto del texto con los diferentes subtítulos, entonces vamos a entrar a mirar ya aspectos puntuales de este texto referido a la lengua escrita. Por un asunto de estilo y de forma escritural de alguna manera normatizada, se nos ha sugerido desde el Ministerio, en todo documento público o pedagógico que salga de este proceso o de todos los procesos de investigación que se adelantan por las entidades, pues denominar las cosas que ya están institucionalizadas por el nombre en que de alguna manera se ha venido validando por las comunidades. En este sentido hablaríamos entonces de lengua castellana, o de castellano, como está referido en los lineamientos, dada la validación que ha tenido este término tanto en los asuntos escolares como curriculares. Mm, Entonces, también hay otro asunto aquí que nos plantea que por efectos de la limitación sensorial existente en la comunidad sorda, se hará uso solo de ella desde la escritura, rompiendo con el ejercicio rehabilitador oralización del sujeto en el que se posicionó en tiempos pasados. Bueno, creo que una cosa no necesariamente es contradictoria con la otra o se opone a la otra. Recuerden que desde estos ejercicios de ver al sujeto desde otra perspectiva, justo lo que se está proponiendo no es proponer estas negaciones de las posibilidades del ser, todo lo contrario, mirar la diversidad como una opción legítima para cualquier sujeto en la medida en que sienta que a través de esas diversidades y esas posibilidades sociales que le dan los accesos en la vida, bien sean tecnológicos, bien sean culturales, sociales o políticos, le garanticen una mejor calidad de vida y un ejercicio pleno de la construcción de su identidad. En esa medida, no creo que sería muy pertinente plantear el acceso a la forma escrita del castellano como una oposición a las posibilidades de rehabilitación oral que pudiera tener un sujeto. Claro, tal vez lo que ustedes intentan decir es que desde esta perspectiva la lengua escrita se ubica en el plano pedagógico, de pronto no se va a ocupar de otros accesos a la lengua que también podrían ser legítimos, como es el caso de desarrollar habilidades orales o de aprender en la lengua castellana a través de un proceso auditivo vocal, pero que esto no está en el marco de la pedagogía que ustedes van a ofrecer en el aula para sordos, sino que se van a centrar en privilegiar los canales sensoriales que están al servicio de los sordos, que están potentes y posibles para el desarrollo de estos procesos, y por eso se van a centrar en ello. Pero recuerden que desde estos marcos de la visión social y antropológica no se oponen en ningún sentido a que los sordos desarrollen sus habilidades auditivo-vocales. Sencillamente no las ubica en el plano de la pedagogía, no las ubica en el plano de la escuela, sino que les da otro lugar eh, clínico, médico, pero no las niega como posibilidad de desarrollo del sujeto. Lo otro es que no plantea que haya un ejercicio pedagógico para aprender la lengua castellana desde el habla, porque justo está enmarcado desde procesos de rehabilitación oral, pero no por ello se niega la posibilidad de que un sujeto sea bilingüe también en el plano del habla oral o auditivo vocal. En tanto, creo que no sería muy pertinente plantear esta oposición. Creo que se hace la lengua escrita porque es una lengua pertinente, porque es un acceso pertinente para los sordos en tanto reconocimiento de sus particularidades, pero igual si hay un sujeto sordo que pueda desarrollar habilidades orales, como se han llamado históricamente,
pues eso no va en contravía de que sea un sujeto pleno, competente en lengua de señas, que tenga identidad sorda, y todo lo contrario, pues le va a garantizar seguramente otros accesos y otras posibilidades sociales. Es decir, no es una cosa necesariamente negación de la otra. Entonces creo que habría que tener cuidado con estos planteamientos. Um, Luego nos dicen que el aprendizaje y uso de esta lengua está supeditado a la posibilidad de que el sujeto tenga que la posibilidad que el sujeto sordo tenga de hacer comparación y contrastación entre su lengua de señas y la lengua escrita, de manera que ella no se convierta en un aprendizaje mecanizado, sino en el producto de procesos cognitivos complejos. Bueno, entonces ojo con esta afirmación. Creo que es más un asunto escritural. Supongo entender qué es lo que quieren decir, es decir, se van a basar en una propuesta pedagógica que todo el tiempo está promoviendo una lengua y a partir de esa lengua, de ser de la primera, van a estar haciendo comparaciones y contrastaciones con los niños para que puedan ir identificando las diferencias y similitudes entre otras, hallando los sentidos de una y otra, los significados culturales de una y otra, las formas de representación de una y otra, pero ojo con el planteamiento como lo hicieron, es decir, está supeditado a la posibilidad que el sujeto sordo tenga de hacer comparación y contrastación. O sea, que solo el aprendizaje y uso de esta lengua va a depender de que los niños puedan comparar y contrastar. Mientras tanto, no puede aprender, no podría iniciar el aprendizaje de esta lengua. Entonces creo que esto no es muy coherente con el enfoque de enseñanza de segundas lenguas, porque justo esta posibilidad de comparar y contrastar lenguas es un algo que se va desarrollando en la medida en que el sujeto esté expuesto a una y a otra lengua y en que pedagógicamente se le esté direccionando, se estén presentando experiencias que le permitan estar en contacto con las dos y desarrollar estos procesos. No podríamos pues decir entonces que solo hasta que el sujeto compare y contraste lenguas podrá entonces aprendizar y usar esta lengua en el aula. Creo que hay un asunto escritural aquí que seguramente ustedes no quisieron decirlo de esta manera, pero así está planteado y pues no sería muy coherente ni muy pertinente desde la enseñanza de segundas lenguas. Los sujetos sordos desarrollan esto como un proceso, como una habilidad, es decir, comparar y contrastar las características y particularidades de una lengua y de la otra en la medida en que estén expuestos a un input rico y significativo en una y otra, y que obviamente estén orientados con una intencionalidad pedagógica que les permita ir identificando estas características, no por sí solos, no por sí mismos, no como algo natural. Por eso es aprendizaje de la lengua, porque obedece a un proceso pedagógico pensado y planificado, y se va dando en la medida en que desde muy pequeños los niños estén expuestos a este tipo de ambientes y a este tipo de experiencias que les permita desarrollar este tipo de procesos o habilidades, y en esa medida progresivamente llegar a ser procesos o procesamientos metacognitivos de cómo es su propio aprendizaje de la lengua. Plantean que entonces, de acuerdo con lo anterior, reconocemos el aula multigradal como un espacio que posibilita el aprendizaje inicial de la lengua escrita, castellana en este caso, pero que el tiempo estipulado dentro de la misma resulta insuficiente para asegurar el aprendizaje completo de ello. Entonces, ojo con este tipo de planteamientos tan radicales, es decir, el aula para sordos debe pensarse el asunto de cómo garantizar o de cómo posibilitar la mayor cantidad de experiencias, posibilidades, accesos, situaciones que promuevan que los niños sordos tengan logros, desarrollen procesos de aprendizaje de la lengua española escrita, la lengua castellana. Pero, pero, pero en ese sentido, decir que es el aula la que lo posibilita, es decir, tan radicalmente planteado, pues sí creo que estaría entonces desconociendo un poco las tensiones que inicialmente plantearon y las que nosotros le planteamos que marquen como características de este contexto en particular. ¿A qué nos referimos? Si de hecho estamos diciendo que el aula para sordos, por más estrategias que nosotros hagamos, es decir, por más que el profesor se multiplique y reduplique, por más pilo que sea, por brillante que sea este maestro en lengua, en pedagogía, hay unos entornos que él no puede propiciar, unos entornos comunicativos y lingüísticos que de todas maneras son limitados. Es decir, el hecho de tener apenas 2, máximo 3 hablantes, como ocurre en el aula para sordos de Armenia,
no posibilita, o sea, de todas maneras restringe, digamos que no, no es que no posibilite, restringe las posibilidades de acceso y desarrollo de la lengua, el lenguaje, la comunidad, la cultura y la identidad que podría tener un niño oyente que está relacionado con multiplicidad de hablantes, miles, cientos, alrededor de toda su existencia, en todos los contextos y en todos los espacios. Si nosotros reconocemos eso, claro, tenemos que potenciar muchísimo más el papel, la labor y la eficacia y la eficiencia y los sentidos comunicativos y pedagógicos de esos actores que están interactuando con ese niño. Esa medida se está dispuesto a darlo todo, a dar de más para hacer cada vez más rico ese contexto, pero nunca logrará superarlo, es decir, nunca logrará compararse con el entorno natural de adquisición que tiene la lengua para un niño oyente. Y en esa medida hay que ser muy claro en los límites y en las posibilidades en tanto tiempo. Ojo, no porque el niño no los vaya a desarrollar, sencillamente le costará o nos costará muchos más esfuerzos, muchos más tiempos, muchos más procesos que obviamente van a afectar también este campo de la lengua escrita. Es decir, no es entrar perdiendo, pero sí es entrar en un principio de realidad que nos parece es necesario plantearlo muy clara y abiertamente, sobre todo a nivel político, porque si el aula se compromete con el aprendizaje de la lengua escrita, pues obviamente desde ahí para adelante, es decir, sin ninguna modificación, sin ningún cambio, sin ninguna particularidad por el hecho de ser sordo, pues entonces creo que no habría por qué hacer muchísimo énfasis en asuntos particulares de construcción del conocimiento, en alcance de brechas, en particularidades y reconocimientos de historias sociolingüísticas, en la diversidad, porque justo aquí sentimos en este asunto de la lengua escrita que se les desaparece un poco el sentido de la diversidad que habían tenido hasta el subtítulo anterior. Antes todo el tiempo por algún decir dentro del texto estaban relevando las diversidades entre los sordos, es decir, ver a los sordos como diversos, pero aquí se les pierden un poquito y hablan metodológicamente de una misma manera para todos. Y sí creemos que es importante empezar a señalar esas múltiples diversidades que va a enfrentar este proceso de la lengua escrita, dadas esas condiciones particulares de los sordos, dado el momento en que adquirió la lengua, dado el proceso en el que va de adquisición de la lengua, dada la edad, dado el hecho de con quién la aprendió, con quién la está aprendiendo, dados los entornos a los que tenga acceso, dadas las experiencias sensoriales, emotivas, cognitivas, afectivas, éticas, estéticas, previas que haya tenido el estudiante, a los entornos lectores y escritores que hayan marcado su vida y en los cuales proponga la escuela, será necesariamente distinto para alguien que tenga esto mismo a los 6 o esto mismo a los 15. Y eso va a marcar, obviamente, competencias y desarrollos distintos desde los logros de la lengua escrita. Entonces sí es importante perfilar estos párrafos que parecen tan absolutos, estas ideas que parecen tan absolutas y tan radicales, darles el mismo sentido de proceso y reconocimiento de la diversidad, que de hecho la estrategia de autorreconocimiento y de actobiografía plantea. Aquí es donde pronto sentimos un poquito que se pierde el sentido de la didactobiografía, es decir, creemos que todo esto que viene después debe estar sustentado y enmarcado dependiendo de lo que diga la didactobiografía de cada estudiante. Esto nos va a determinar una diversidad de procesos pedagógicos, didácticos, alcances, logros que deben estar amarrados desde allí. Esta sería la fuerza de la didactobiografía, no perderla en ninguno de los elementos que vienen desarrollándose de aquí en adelante.